Pues bienvenidos a esta nuestra sexta y última sesión del SADE primera etapa. Les agradezco a todos su participación, tanto como asistentes como ponentes. El día de hoy tenemos el gusto de contar con otro colega que sobra presentación para él, es el maestro Manuel Olivares Becerril. Y pues bueno, no le quito más tiempo. Yo soy el coordinador, está en el departamento de matemáticas, departamento de física, y siempre nos trae temas muy interesantes en cada ponencia en donde él participa. Por favor, maestro Manuel Olivares. Excelente Muy bien, tarde, muchas adelante. gracias. Entonces les comparto pantalla. Aquí vamos. Muy bien. Entonces agradezco a todos su atención y vamos a lo siguiente. Mi nombre, como ya lo escucharon, Manuel Olivares. Estoy en el departamento de matemáticas desde hace bastantes años y me encanta dar matemáticas. También me gusta dar física, pero no lo disfruto tanto como las matemáticas mismas. Y bueno, tal vez algún día en una plática más cercana veremos los motivos. Por ahora, bueno, pues ahí están mis datos personales y el tema que vamos a tocar el día de hoy, radicales, espacio y forma, así le he llamado. Y pues entremos en materia. Tenemos lo siguiente. Hoy no avanza. ¿Qué pasó? No puedo hacer que avance la presentación. ¿O ustedes están viendo que sí avanza? No, solo está No, en la maestro, portada. está fija. ¿Ya le puso en avanzar página de presentación? Ya probé varias opciones. Enter, flecha, avanzar página. Nada. Se trabó, entonces yo creo que debe de sacarla un momento y volverla a Si cargar. nos deja de compartir y luego comparte todo su escritorio, maestro. Comparto. En tal caso, mi pantalla. Sí. A ver, aquí vamos. Y tampoco veo que avance. Caramba. Allí en esa forma podría presentarnos, aunque sea muy reducido, ¿no? Tal vez si lo sube a la mayor escala posible desde como si estuviera editando. Algo así. Algo así, porque si no perdemos más o menos el detalle de lo que tiene usted. De acuerdo. Entonces, perdón por este detalle técnico. Ojalá se pueda apreciar. Bien, decíamos entonces, ahí están mis datos personales, el título de la plática, radicales, espacio y forma. Y bueno, ¿qué está sucediendo? Pues estoy buscando con esta propuesta hacer una integración de contenidos, tanto de matemáticas, aritmética, geometría, álgebra, en las facetas que manejamos incluso desde secundaria. Términos semejantes, radicales, ecuaciones, puntos, curvas en el plano, etcétera. Pero adicionalmente estoy tratando de que haya una vinculación en lo transversal, que ahorita se nos está exigiendo también ello, que podamos establecer algún nexo con otras asignaturas e incluso de la vida cotidiana. Esto último se debe al hecho de que cuando se presentó ante los chicos, esta es la segunda vez que lo presento, el año anterior surgieron varias observaciones de parte de los chicos. Esto tiene que ver con la vida, porque así, 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 más adelante lo voy a retomar. Ya, pues sí, tienen razón los chicos. Tiene que ver también con la vida. Y bueno, pues es eso. Ahora, dado que toda actividad humana es perfectible, por supuesto, yo espero que en esta interacción que tengamos el día de hoy, pues puedan hacerme algunas observaciones con vistas a mejorar todo esto que tenemos aquí. Bueno, pues continuamos. Un esbozo de la presentación. Primeramente, pues un resumen de lo que se ha hecho. Posterior a ello viene una introducción para que nos vayamos ubicando, porque a lo mejor como voy a hacer referencia a un trabajo previo, pues a lo mejor muchos de ustedes no estuvieron en esa actividad. Después de ello viene la metodología, cómo se trabajó este asunto, los resultados, las conclusiones a las que se llegó, las referencias y bueno, por último, un reconocimiento a quienes han participado de forma voluntaria o involuntaria en esta actividad. Y bueno,
En el resumen, resulta que tiempo atrás, concretamente por ahí de 2020, en un seminario del SUMEM, presenté una ponencia donde se veían precisamente manipulaciones aritmético-algebraicas para mostrar que la geometría guarda una cierta relación con el hecho de que tengamos un espacio libre, es decir, podemos pensar en un descampado y un terreno que está ocupado por una ciudad. La ciudad impide el movimiento, a diferencia del descampado. Yo me puedo mover hacia donde se me pegue la gana, pero en una ciudad no. En una ciudad yo tengo que caminar siempre por las calles porque no puedo atravesar muros y cosas de ese estilo. Bueno, eso se presentó tiempo atrás. Ahora, la idea es que, recordando ello, se haga una extensión de estos temas hacia la construcción de figuras en el plano, manejando para ello, entre otras cosas, radicales, lo que ya habíamos dicho, productos notables, etcétera, etcétera. Y por último, se discute brevemente los resultados de la experiencia de llevarlo ante grupo. Bueno, entonces, siguiente. Resulta que hay al menos dos maneras de medir distancias. Una es la típica, la que conocemos todos, la euclidiana. Otra no tan conocida, pues la de Minkowski. Y por supuesto que hay aún más maneras, pero en este momento nos interesa centrarnos en este par, por la simple razón de que están asociadas con radicales, que es uno de los temas que revisamos en Matemáticas 4. Luego entonces, tenemos lo siguiente. Si yo quiero calcular la distancia euclidiana, me tomo dos puntos cualesquiera. Por ejemplo, aquí tengo etiquetado al origen y otro punto cualquiera. Entonces, esos puntos cualesquiera de repente ya no son tan cualesquiera, porque al agregarle un sistema de referencia obligo a que uno de los puntos caiga en el origen para simplificar los cálculos. Y entonces la distancia está dada precisamente por la longitud del segmento que une a los puntos. Es decir, una forma de tratar de comprender físicamente cómo calcular la distancia. Bueno, yo me paro en uno de los puntos y me desplazo en línea directa hacia el otro. Y esa es la distancia de acuerdo a Euclides. Ahora, dado que ya montamos un sistema de referencia, entonces se puede construir un triángulo rectángulo. Ese triángulo de rectángulo, bueno, va a tener una base y una altura, y resulta que con ello se puede calcular la hipotenusa, que es precisamente la distancia que yo estoy necesitando. Y bueno, por Pitágoras, eso es la raíz de la suma de los cuadrados. Por tanto, efectivamente ya están participando por ahí algunos radicales para obtener la distancia. Pero dijimos, no es la única forma. Sucede que si yo estoy en un descampado, puedo hacer este movimiento, pero si estoy en una ciudad, estas líneas un poco más gruesas indican las calles y la cuadrícula pequeña indica que eso está ocupado por casas, oficinas quizá, y pues no es posible atravesarlas. Por tanto, si yo me quiero desplazar desde el origen hasta este punto, necesito viajar a través de las calles. Y en consecuencia, la forma de calcular la distancia cambia. En esta ocasión puedo hacer diferentes intentos, por ejemplo, primero irme en la vertical y después en la horizontal, y bajo ciertas observaciones nos damos cuenta que da lo mismo. Puedo irme primero en la vertical, después en la horizontal, otra vez en la vertical y una vez más en la horizontal. Otra vez hacemos algunas consideraciones y nos damos cuenta de que da exactamente lo mismo que hacer un desplazamiento totalmente en la horizontal y posteriormente en la vertical. Por tanto, la suma de estas dos distancias, S1 y S2 que tenemos etiquetadas, es la distancia del origen al punto de interés. Ahora, dado que estoy en un sistema de referencia y aquí estoy ilustrando el caso positivo, primer cuadrante, pues es inmediato. La suma de este par de distancias me va a dar lo que estoy buscando. Pero si yo estoy en el segundo o tercer cuadrante, hay valores negativos. ¿Cómo me quito de encima esos valores negativos? Bueno, pues utilizando el valor absoluto. Y el valor absoluto no es más que el resultado de elevar al cuadrado y sacar raíz para cada una de esas componentes, X y Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo unimos esto? ¿Cómo hacemos que se encuentren las asignaturas que llevamos en cuarto año? Pues resulta que en Matemáticas 4, en 1.5, en los contenidos procedimentales, tenemos la modelación de situaciones,
que requieren el uso de números reales, etcétera, etcétera. Y precisamente en el trabajo que estaba citando previamente, se vio que para medir distancias, hoy en día los chicos de inmediato sacan sus aplicaciones y muestran que a través de un mapa de Google pueden encontrar esas distancias. Y de igual manera, el mapa les da la distancia de forma directa, es decir, la distancia de Euclides, y resulta que al mapa no le importa si estás atravesando un edificio, una casa, pero también tiene la opción, ese mismo mapa, de que hagas el cálculo a través de las calles. Aunque no nos lo diga, entonces ahí está usando la métrica de Minkowski para calcular las distancias. Bueno, esos contenidos de Matemáticas 4 se unen con los de Física 3, cuando nosotros aplicamos leyes de Newton y ley de la gravitación universal, donde se estudia, por ejemplo, aunque así sea brevemente, que la presencia de masas deforma el espacio y es lo que da origen precisamente a la fuerza gravitacional. Luego entonces, dependiendo de cómo midas, de cómo plantees tus ecuaciones, vas a obtener resultados diferentes, que es de alguna manera lo que estamos planteando aquí. No es lo mismo tomarte un terreno limpio a tomarte un terreno que está ocupado por una ciudad. La forma de medir va a ser diferente. Bien. Tenemos entonces que estamos buscando un nexo. El nexo va a estar dado entre asignaturas, álgebra, aritmética, geometría. Están relacionadas entre sí, por sí mismas, por ser de matemáticas, pero las estamos asociando con mecánica, de física, movimiento. No está aquí esquematizado, pero de igual manera, la mecánica se puede establecer un nexo con, por ejemplo, la dinámica de poblaciones, un problema de biología. ¿Cómo es que crece la población de bacterias o de virus en un cierto ambiente? E incluso se puede ligar con otras áreas del conocimiento, por ejemplo, la química. ¿Cómo es que si yo mezclo dos reactivos eventualmente me va a dar origen a un nuevo producto a una cierta velocidad? Si yo caliento, la velocidad tal vez aumenta, si enfrío disminuye. Bueno, pues también esos modelos matemáticos se construyen a partir de situaciones como esta. Por tanto, pues vale la pena indagar un poquitín más acerca de esta situación. Bien. La metodología a seguir. Bueno, estamos planteando una secuencia de ejercicios de complejidad creciente. Primero, vamos a calcular la distancia entre dos puntos cualesquiera. Posteriormente, ya que estemos más embarrados de esta situación, vamos a plantear una ligera variante. Dado un punto y ciertas restricciones sobre puntos vecinos, ¿cómo se comporta la geometría? ¿Cómo se comporta el álgebra, la aritmética involucrada? Pasado ese nivel, bueno, vamos un poco más arriba. ¿Y qué ocurre con un cierto conjunto de puntos que satisface algunos requisitos especiales acerca de las distancias? ¿Qué forma adquieren en el plano? ¿Cómo se ve ese conjunto de puntos? Y aquí en esta presentación no se muestran todos los detalles del cálculo, aunque en la presentación que se dio a los alumnos, por supuesto que sí, íbamos viendo las cosas de la manera más detallada posible. Pero aquí hubiera salido un monstruo de páginas, así que pues ni modo, hubo que cortar algunos detalles. Bueno, entonces, distancia entre dos puntos cualesquiera. P subíndice 0, P subíndice 1, son esos puntos cualesquiera. ¿Qué es lo que hacemos? Pues determinamos que uno es el origen del movimiento, no necesariamente el origen del sistema de coordenadas. Y el otro es el destino, es decir, yo quiero encontrar la distancia euclidiana, me paro en este punto origen y camino en línea recta hacia el punto final. La longitud de este segmento me va a dar entonces la distancia que hay entre estos dos puntos. Y bueno, por analogía con lo que se hizo previamente, yo debo calcular esta distancia horizontal A y esta distancia vertical B. Y pues entonces los chicos pueden inferir que A va a estar dado por x1 menos x0 y se tiene que elevar al cuadrado, y B va a estar dado por y1 menos y0 también elevado al cuadrado, para posteriormente a la suma sacarle la raíz y eso va a dar la distancia. No hay mayor conflicto y bueno, al menos así se vio a la hora de la presentación con los chicos mismos. Se comprendió esta parte. Vamos al siguiente nivel. Se nos dice ahora, tengo un par de puntos. Por ejemplo,
5,6 y 4,3. Y quiero las coordenadas del punto sobre el eje que equidista de ese par de puntos. Aquí deliberadamente se dice sobre el eje, porque los chicos entonces empiezan a tratar de averiguar cuál será la respuesta y eventualmente se dan cuenta de que no es un punto, son dos puntos los que satisfacen ese criterio. Y generalmente lo que hacemos es comenzar con una solución geométrica. La sugerencia para los chicos es, pues píntenlos. Hay que pintar ese par de puntos en el plano cartesiano y averiguar cuál se encuentra a la mitad. No falta quien diga, oiga, si yo trazo este segmento, justo el punto medio satisface ese requisito. Y otro más dirá, bueno, hay otro punto un poquitín desplazado a la derecha que también satisface el requisito. Se encuentra a la misma distancia de ambos puntos. Otro más puede establecer que hay puntos a la izquierda y eventualmente, si trazamos esta recta perpendicular al segmento, todos los puntos sobre la recta satisfacen el requisito de estar a la misma distancia de ambos puntos. Pero solamente cuando se intersecta con los ejes encontraremos la respuesta al ejercicio. Y bueno, estas construcciones se hacen a través de GeoGebra. Los chicos, desde el inicio del curso se les pidió que bajaran GeoGebra, lo instalaran en su computadora y muchos de ellos tienen la habilidad suficiente para encontrar la respuesta geométrica. Entonces, primera parte, esto está solventado. Encontramos las coordenadas 0,6, 18,0 como respuesta al planteamiento. Eso es lo que satisface al problema. Ahora, ¿qué ocurre con el punto de vista algebraico? Entonces, planteamos que hay que calcular la distancia desde 0,y, este punto estaría sobre la vertical, la distancia hasta A. Luego entonces usamos esta notación que también es muy sugerente. Si yo me estoy parando en 0,y y me estoy desplazando hasta 5,6, ¿cómo calculo la distancia? Bueno, pues x2 menos x1 al cuadrado, y2 menos y1 al cuadrado, y la raíz de esa suma me va a dar la distancia. Se hace lo mismo para el otro punto y el requisito es que ese par de distancias deben ser exactamente iguales. Y bueno, como les comenté, aquí no están los cálculos a fondo, pero efectivamente llegamos en los cálculos con los chicos, llegamos numéricamente al resultado 0,6 y 18,0, que es precisamente lo que se había visto en esta gráfica como respuesta, 0,6 y 18,0. Bien. Una vez más, incrementamos un poco el nivel de dificultad y pedimos, bueno, ahora, ¿cómo se verán en el plano todos los puntos, todos los que puedas construir que satisfagan este requisito? ¿Cuál? Se encuentran a 4 unidades del origen. Esto es relativamente sencillo. La mayoría de inmediato se da cuenta de que estamos pintando una circunferencia y entonces se dan a la tarea, sabiendo cómo se calculan las distancias usando sus radicales, se dan a la tarea de encontrar la ecuación correspondiente. Y pues eventualmente llegarán a que x al cuadrado más y cuadrado igual con 16 satisface el requisito. Posteriormente, hacemos algunas observaciones. Efectivamente, podemos pintar la solución del ejercicio. Una vez más, utilizando GeoGebra, eso sale rapidísimo, pero aún así hay chicos que por alguna razón no cuentan con el software. Bueno, pues lo hacen en su cuaderno, hacen sus construcciones y de todos modos determinan las imágenes. Las observaciones van en el sentido de que efectivamente esta es una circunferencia de radio 4 y centro en el origen, pero las distancias se midieron de acuerdo al teorema de Pitágoras, es decir, que esa distancia es euclidiana o de Euclides. Por lo tanto, decimos que estamos usando una métrica euclidiana. Entonces, en el plano, la circunferencia de radio 4 se ve así, si estamos en la métrica euclidiana. Pero ¿qué tal que no estamos en la métrica euclidiana? Por ejemplo, en la de Minkowski, que ya habíamos mencionado previamente. Bueno, entonces planteamos el ejercicio desde ese punto de vista. Tenemos ahora que queremos la misma situación. El conjunto de todos los puntos que se encuentran a 4 unidades de distancia de Minkowski, ya no de Euclides, del origen. ¿Y cuál será la ecuación? Bueno, puede procederse de dos formas. Podemos hacerlo geométricamente o bien podemos hacerlo algebraicamente. Algebraicamente se hace el planteamiento
la distancia nos va a llevar a los valores absolutos. Entonces lo que se nos está pidiendo es que la suma de valores absolutos de 4. Y decíamos, eso se puede hacer a mano en el cuaderno, o bien nos damos a la tarea de meterlo a GeoGebra y observamos que la respuesta es precisamente esta construcción. Es una especie de rombo discreto, llamémosle así, porque está constituido por puntos específicos que satisfacen el requisito de que se encuentran a 4 unidades del origen, pero unidades de distancia de Minkowski. Por tanto, si somos generosos, esta sería la ecuación de la circunferencia cuando medimos de acuerdo a Minkowski, y esta sería su gráfica. Conclusión, pues esa es entonces la imagen de una circunferencia de radio 4 con centro en el origen, pero en la métrica de Minkowski, que por cierto algunos le llaman también la taxidistancia, porque se piensa que si estas líneas gruesas son las calles de la ciudad, el recorrido que está haciendo cada que se desplaza una persona es el mismo que haría un taxi que está viajando por una ciudad. Por eso también le llaman distancia o taxidistancia, perdón, a la distancia de Minkowski. Y bueno, lo interesante es que esta es la circunferencia. Ahora, incrementamos el nivel de dificultad. Se nos pide construir el conjunto de todos los puntos cuya suma de distancias euclidianas desde 2 puntos fijos, menos 4, 0 y 4, 0, hasta el origen, sea de 10 unidades. Aquí cabe una observación bastante interesante. En este momento no se le dice a los chicos que vamos a construir una elipse. Les decimos, este es el requisito y construyan. Ellos no saben, por lo tanto, no pueden buscar cómo se hace una elipse o algo así, sino hasta después de haber discutido un poco de cómo se verá, empezamos a tomar conciencia de que efectivamente la curva que estamos tratando de construir se llama la elipse. Pero aquí hacía la observación porque de alguna manera se está buscando que el chico vaya llegando a esa situación y no se le dé como algo para que él lo vaya almacenando en su banco de memoria, sino que sea capaz de indagar, de buscar más información y por lo tanto concluir, estamos buscando una elipse. Y ya que llegamos a esa conclusión, si estamos buscando una elipse, bueno, pues en Internet podemos encontrar esta información acerca de ello. Y en esta liga, que no voy a abrir, pero ahí se nos dice cómo construir la elipse con el método del jardinero. No la voy a abrir porque pues me imagino que el método se conoce y si no, ahorita lo platico. ¿En qué consiste el método del jardinero? Este terreno, llamémoslo así, es un jardín y se plantan 2 estacas a una cierta distancia. Este punto azul es una estaca, aquí está la otra. Después se busca que esta distancia que va a estar fija se complemente con otra que en el requisito se nos ha dicho son 10 unidades. Por tanto, vamos a anudar una cuerda en forma de anillo y ese anillo va a ensartarse en este par de estacas. Entonces, esta distancia va a quedar fija y el resto de la longitud de la cuerda, que mide 10, es decir, la cuerda en total sería de 18 unidades. Esos 10 restantes se le coloca una vara, se tensa la cuerda y comienza a hacerse un trazo con la cuerda siempre tensa. Y por tanto, se va dando origen a la curva. Y ese es el método del jardinero. Lo menciono aquí porque también precisamente en los cursos de física decimos que estamos buscando un nexo. En los cursos de física, para observar la trayectoria de los planetas, con frecuencia se deja de tarea construir las elipses que están asociadas a los planetas mismos. Y de hecho, si se le pide a los chicos que vayan acercando los focos, eventualmente eso se acerca a una circunferencia y por ello se entiende que para Kepler y sus contemporáneos fue difícil determinar que las trayectorias eran elipses debido a que los focos estaban muy cercanos. Pero bueno, aquí lo que estamos viendo es que efectivamente la distancia es 10. Aquí en rojo tengo 2.03 más 7.97, me va a dar 10 para este punto. En azul, 4.02 más 5.98, de igual manera va a dar 10. Entonces sí, esta figura satisface el requisito. Lo que se ha pedido es que la suma de distancias, ese par de puntos, sea 10 unidades. Ahora, ya que se hizo la construcción geométrica, entonces ahora sí vamos a la solución algebraica.
Por tanto, yo me paro en uno de los focos, el que está a la izquierda, y me desplazo hasta XY. Ahí yo debo sumarlo. Si estoy en XY y me desplazo hasta el otro foco, encuentro este par de distancias y el requisito es que la suma de ellas dé 10. Bueno, aquí está el planteamiento. Todo el proceso algebraico se hizo en clase. Aquí ya no lo puse, pero eventualmente se llega a que esta es la respuesta. Efectivamente, esta será la ecuación de la elipse, cuya suma de distancias es 10 unidades. No mencionamos para nada la longitud de los hemisejes y todo eso. Considero que eso ya es para matemáticas 5. Esto es nada más una introducción y se busca que el chico quede con ciertas dudas precisamente. Oiga, y este 5 y este 3, si los muevo, etcétera, etcétera. Ah, bueno, ¿quieren ver la continuación? Pues no se pierdan la película, matemáticas 5. Ahí verán qué más se puede hacer. Bueno. Pero ¿qué ocurre si lo que yo quiero es ahora construir el equivalente de eso que hemos dicho, pero en la métrica de Minkowski? Pues procedemos con la misma metodología. Tengo dos estacas, los puntos fijos, los focos, en menos 4,0 y en 4,0. Y quiero que la suma de distancias sea 10 unidades. Por tanto, usamos una cuerda otra vez, pero esa cuerda no va a estar tensa. Esa cuerda lo que se va a hacer es que coincida con las calles. Recordar que estas líneas un poco engrosadas son calles. Luego entonces, si estoy en este punto azul y me quiero mover hasta el punto verde, solamente puedo hacerlo a través de las calles. Entonces con mi cuerda determino que debo ir hacia acá y después acá. Y la cuerda me dice, en total has recorrido 3 unidades. Pero si estoy en el otro foco y quiero ir al punto verde, otra vez la cuerda la tiendo en la vertical y en la horizontal. Y la cuerda en ese caso va a medir 7 unidades. Bueno, 7 más 3 me va a dar 10, se satisface el requisito. Ese punto verde está entre los muchos que satisfacen el requisito solicitado. La suma de distancias da 10 unidades. Por tanto, la gráfica debe tener esta forma. Aquí están los focos y aquí están los puntos. Todos los puntos que satisfacen el requisito. Conclusión, pues esta debe ser la elipse cuya suma de distancias a los puntos fijos vale 10. Y así se vería entonces la elipse midiendo desde el punto de vista de Minkowski. Es una especie de rectángulo con un par de triángulos adosados en los extremos. Bueno. La solución algebraica. ¿Cómo le hacemos para determinar cuál es la ecuación correspondiente a ese hexágono? En realidad es un hexágono. Si lo observamos con detenimiento, es un hexágono. Y bueno, una vez más hacemos el planteamiento. Cálculo de las distancias, foco de la izquierda hacia el punto cualquiera y después le sumo la distancia de ese punto cualquiera al foco de la derecha y me tiene que dar 10. Hacemos el planteamiento, unos cuantos cálculos y llegamos a que esta es la ecuación. Parte del objetivo de este curso, más bien de esta actividad, perdón, es que los chicos lleguen a construir las figuras en GeoGebra y muchos de ellos sí lo consiguieron efectivamente. Pudieron teclear estas instrucciones y observar cómo se comporta la figura que se genera, algo de este estilo. Entonces, eso también es muy enriquecedor, al menos en las sesiones presencial, bueno, más bien en línea, porque no fueron totalmente presenciales, se ven y se escuchan, pues, manifestaciones de gusto por haber encontrado la curva o los puntos en este caso. En fin, continuamos. Pasamos a un siguiente nivel. Ya vimos varias cosas, aquí he mostrado unos cuantos ejercicios de lo que se vio en clase y ahora se pide usarlo. En la tarea, en particular la número 16, aquí donde estábamos planteando como tema más radicales, se nos pide construir figuras precisamente. Nada más tengo un extracto, no tengo toda la tarea. Eran 5 preguntas, pero la primera de ellas era también una elipse. Aquí por alguna razón que no recuerdo bien, tenía las dos opciones, una elipse pequeña, una elipse un poco más grande. Eso estaba compitiendo contra elipse horizontal, elipse vertical, para que los chicos analizaran qué es lo que estaba sucediendo tanto desde el punto de vista geométrico como algebraico. Y bueno, ganó pequeña y grande. Entonces, la primera era la pequeña, esta era la más grande, y se pedía hacer los cálculos, hacer los trazos, etcétera.
Y teniendo esos cálculos, ahora se les pide en el ejercicio número 3 repetirlo, pero en la métrica de Minkowski, cómo se verían esas curvas o esos conjuntos de puntos. Después, para poder hacer las comparaciones, se les pide, y aquí lo resalté dentro de la misma tarea, en el mismo plano cartesiano, trazar las 4 gráficas. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa. Por alguna razón, la inmensa mayoría no entendió esta instrucción en el mismo plano cartesiano, sino lo que hicieron fue entregarme 4 planos cartesianos con su respectiva gráfica. Pues aún así se podían hacer comparaciones, pero era un poquitín más complicado. Y yo me pregunto, ¿por qué no entendieron esto? Que incluso lo puse en negritas. Así como está aquí, lo puse en la tarea. Pero bueno, algo está pasando y vale la pena discutirlo, pero un poquitín más adelante. Bien, la parte culminante de este desarrollo era, vamos a hacer un poco la imaginación. Vamos a suponer que yo tengo un par de cuchillos mágicos. Entonces, esos cuchillos, dado que muchos chicos ven tanto videojuegos como anime y esas cosas, pues están familiarizados con este tipo de situaciones. Y yo contaba con ese antecedente. Y yo, decepción, no fue del todo. Pero bueno, ¿en qué consistían los cuchillos mágicos? Al hacer un toque, uno de ellos hacía corte euclidiano, es decir, el espacio en el que vivimos. El otro cuchillo, al hacer un toque, hacía cortes en la métrica de Minkowski. Y en particular se pidió, bueno, si yo tengo una sandía, un fruto muy peculiar por su geometría, ¿qué va a pasar si hago cortes en un eje o en el otro? Y lo que se pide nada más es, pues pinta la figura con una observación. La cáscara es continua, no es discreta. Luego entonces, en lugar de puntitos, yo esperaría que obtuviesen líneas, porque la cáscara es continua. Y bueno, aquí está precisamente la sandía. Se nos ha dicho cortes en X, cortes en Y. Y les dije durante la clase, ejemplo, una naranja. Yo tengo una naranja muy parecida a una esfera, le hago un corte y me fijo en la cáscara, cómo se ve. Y muchos de ellos de inmediato dijeron, pues como una circunferencia, un círculo. Fue otra palabra que también mencionaron. De acuerdo, entonces no va a ser una naranja. Lo que van a cortar ahora es una sandía. ¿Cómo se ve la cáscara? Y bueno, en eso consistía la tarea. Ahora entonces vamos a analizar qué ocurrió con algunas de las respuestas que dieron los chicos. Entonces, en este cuarto punto, los resultados. Por ejemplo, un chico de nombre Carlos nos dice, pues yo quiero construir esta elipse y quiero hacerlo en la métrica de Euclides. Entonces hago mi planteamiento. Encuentro una de las distancias, encuentro la otra y bueno, aquí he señalado algunos errorcillos. Por ejemplo, aquí en lugar de x más 12, por alguna razón puso 1 menos x2. Tal vez fue un problema de copia-pega o algo así, porque en el siguiente nivel corrige esa parte, pero surgen otros errores. Aquí ya está x más 12 corregido, pero aquí, por ejemplo, se le olvida cerrar este paréntesis y aquí extiende la línea del radical hasta donde no debería. Esta línea debió terminar acá. Y otra vez, quizá un copia-pega, aparece un 8 en lugar de un 12. Eventualmente, siguiendo sus cálculos, va a llegar a la respuesta correcta. Quizá de lo que nos decía el maestro Rogelio en la pasada sesión del SUMEM, hay un error que corrige al otro, cosas de esas medio extrañas, pero bueno, aquí tengo señaladas otras cosas y el asunto es que, pues sí, va a llegar a la respuesta, pero no checa del todo con los cálculos que está haciendo. Hay por ahí varias inconsistencias. Y decía, probablemente error de dedo, error de copia-pega, ojalá no sea un error conceptual, porque ha llegado a la ecuación de la elipse en su forma euclidiana. Bueno, ahora se nos pide repetir esos cálculos, pero en la métrica de Minkowski. Y aquí recurro a otra alumna, Carla. Ella hizo los siguientes cálculos. De igual manera, pero aquí estoy señalando algunas situaciones, cosas que no iban. Por ejemplo, aquí hay un menos, lo cambió por un más.
Este es barra de valor absoluto, puso un 1. Pero en los siguientes renglones lo corrige y llega a la respuesta correcta. Si teclea esto en su GeoGebra, va a encontrar la gráfica que estamos buscando. Bueno, la misma Carla nos muestra precisamente una captura de pantalla de lo que hizo en su computadora, las gráficas que estábamos buscando. Ella sí siguió esta instrucción de todos en un solo plano cartesiano, pero hay un error con sus elipses de Minkowski. Están un poquitín más desplazadas. Estos puntos deberían estar más arriba. Pero bueno, la idea que teníamos de que este es un hexágono bastante irregular, parece un hexágono aplastado, pues al menos eso sí combina, sí coteja. De igual manera, otro alumno de nombre Jorge también hace sus construcciones, pero otra vez los puntos no se encuentran bien distribuidos. Estos puntos en verde deberían estar más arriba. Es una elipse más grande que la elipse roja. Estos puntos son las elipses de Minkowski. Y de forma continua en negro son las elipses, si se está permitido decirlo así, las elipses de acuerdo a Euclides. Bien, ¿qué más tenemos? Pues decíamos, hay compañeros que no tienen recursos o por la razón que sea, pero se esfuerzan. Y el caso de esta chica, Zoe, ella hace sus trazos y es la que mejor los obtuvo. Los hizo totalmente a mano en su cuaderno y obtuvo su par de elipses euclidianas y su par de elipses de Minkowski. Entonces tiene una elipse en azul, la otra en amarillo para Minkowski y las dos elipses de Euclides están en línea continua, me parece que con lápiz, pero pintadas de una manera más apropiada. De igual manera, esta misma chica Zoe, cuando responde el problema de la sandía, pues nos dice, esta es la cáscara de la sandía, así se ve cuando hago uno de los cortes con la métrica de Euclides. Y estos puntitos, que no son las semillas de la sandía, vendrían siendo el resultado de cortar con ese cuchillo mágico de Minkowski. Así se vería entonces la sandía después de esos cortes de Minkowski. Por desgracia, la misma Zoe no logra responder la otra parte, cuando el corte es precisamente perpendicular y deberían verse circunferencias. No logra obtenerlos. Y bueno, otros chicos lo que dicen, voy a obtener esta figura si hago el corte sobre el eje Y. Y esta otra, si hago el corte sobre el eje X. Eso es más o menos aproximado, porque efectivamente cortes sobre el eje X me van a dar este hexágono irregular y es una figura continua, pero cortes sobre el eje Y lo que van a dar origen es a un rombo y no a esta figura irregular. Otro chico llega a una conclusión muy parecida. Jorge nos reporta esta situación como respuesta y solamente hay un detalle. Perdón, también está ese mismo detalle en el caso anterior. Este punto debería ir hasta el extremo de la sandía, no aquí. Pero bueno, se aproxima a la respuesta que se estaba buscando. Carlos, por su parte, está medio confuso en lo que él muestra en su respuesta, porque él dice, se hace el corte, pero ahora surgen unos rayos. Esos rayos no sé bien a qué se refieren cuando hace el corte sobre X. Y cuando hace el corte sobre Y, de igual manera surgen unos rayos que no explica en su texto qué representan esos rayitos. Y bueno, las conclusiones. Pues parece ser que los chicos han sido capaces de diferenciar entre estas dos situaciones que son causa de confusión. Si sacamos la raíz de un número y elevamos al cuadrado, vamos a obtener el número mismo, siempre y cuando el número sea mayor o igual que 0, porque a este nivel estamos trabajando con números positivos, es decir, la raíz de un número es válido solamente si lo aplicamos a positivos. Posteriormente lo podemos extender a números complejos, pero ahorita a estas alturas, más o menos mitad de curso de cuarto año, todavía estamos con reales positivos. Por otra parte, si yo me tomo un real cualquiera, lo elevo al cuadrado y saco raíz, bueno, entonces estamos sacando el valor absoluto.
En ambos casos se manejan radicales, pero el orden en que se aplica determina un resultado diferente. Ojo, también esto se discutió en el grupo. Si yo lo veo desde un punto de vista aritmético, es lícito decir, bueno, la raíz de 9 tiene dos soluciones, más 3 y menos 3. Pero si lo veo desde un punto de vista funcional, es decir, quiero trabajar las funciones que me son fundamentales para modelar situaciones, entonces sí tengo que restringir mi función. No puedo tomar esa parábola acostada, entre comillas, como una función. Necesito tomar o la rama superior o la inferior, cosa que se discutió con los chicos durante la clase. Y bueno, aparentemente también son capaces de realizar los cálculos algebraicos y aritméticos. Sin embargo, por ahí me queda la duda de que si fue error de dedo, error de copia-pega, porque algunos cálculos son medio confusos. Y por lo que vi, se les dificulta mucho la geometría no ordinaria. Esto probablemente tenga que ver con la madurez de los chicos. Quizá haya que abstraer demasiadas cosas y por eso no pueden encontrar un equivalente a, por ejemplo, la elipse o más aún la circunferencia. No pueden, no pueden concebir cómo es que se deforma por el hecho de medir la distancia de una diferente manera. Y bueno, hay algo que me inquieta. Es posible que el origen de estas dificultades se deban a la compresión lectora de docente y alumnos. Es decir, por ejemplo, yo escribí en la tarea, se hagan cortes en A, el eje X. Quizás si hubiese sido más específico, se hagan cortes perpendiculares al plano sobre el eje X, ¿eso hubiera solucionado? ¿Hubieran comprendido mejor qué es lo que se estaba pidiendo? Me queda todavía la duda y tengo que discutirlo con el grupo, con ustedes mismos, si hay forma. En fin. También se hicieron algunas extrapolaciones a otros ámbitos. Se buscaba la extrapolación hacia el ámbito de la física. Inesperadamente surgió una extrapolación hacia el ámbito social. Bueno, en física, la descripción de un fenómeno puede variar de acuerdo al sistema de referencia que nosotros estemos eligiendo. El caso típico es movimiento relativo. Si nosotros dejamos caer un objeto, el movimiento va a ser totalmente vertical, es una línea. Pero si estamos en el metro, un objeto, un vehículo en movimiento, quien vaya conmigo en el vehículo va a seguir viendo la línea recta. Pero quien esté fuera va a ver otro tipo de trayectoria, porque el vehículo está en movimiento. Entonces ya no va a ser vertical dicho movimiento. Bueno, por otra parte, en el ámbito social, resulta que alguien mencionó el año pasado que si cada quien tiene su forma de ver las cosas, es decir, existe una métrica de Carlos, una métrica de Efraín, etcétera, etcétera, cada quien va a ver cosas diferentes en el mismo fenómeno. Y eso se debe a que una moneda tiene dos caras, un dado 6, etcétera, etcétera. Cada que ocurra un fenómeno, un evento, va a haber tantas versiones como participantes o observadores hubo del evento. Y por tanto, a veces alguien vio negro, otro vio azul y puede ser causa de pleito. Y quizá ambos tienen razón. Por lo tanto, pues habría que buscar la manera de que uno y otro pudiesen compartir sus métricas. Tú lo viste negro, yo lo vi azul o blanco, pues a lo mejor, si yo me paro de este lado, voy a ver que efectivamente es negro para ti. Si tú te paras de este otro, vas a ver que es azul y podemos llegar a acuerdos. Caso contrario, pleito seguro. Bien, las referencias. Bueno, aquí está la página del SUMEM donde están registradas todas las conferencias que se han llevado a cabo. El libro de donde empezó todo esto, cuando las rectas se vuelven curvas. Y la página de YouTube donde está el método del jardinero para construir una elipse. Entonces, agradezco al grupo que voluntaria o involuntariamente sirvió para hacer esta presentación. Y a ustedes mismos, quedo entonces atento a lo que me digan y muchas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Sí, maestro Moisés, le escucho. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. En primer lugar, comentarle que me parece muy interesante el trabajo que propone y además da la oportunidad de que sus muchachos interactúen con aspectos de geometría, incluso nociones introductorias de geometría analítica, aunque no necesariamente ellos se estén dando cuenta de que ya están trabajando en ese tipo de
de conceptos. Pero así como usted nos comentaba al principio de que si le podemos hacer comentarios ya respecto a la actividad o sugerencias, pues con mucho respeto yo quisiera hacerle una, a ver qué le parece, a ver qué Sí, opina sí, le usted. escucho. Por ejemplo, cuando propone lo de la gráfica de la circunferencia con la métrica de Minkowski, usted, digo, lo entiendo por la motivación que dio al trabajo que diseñó para el grupo, para motivarles la razón de que existe esta otra métrica, hablando de que podríamos conceptualizarlo como el entrecruce de las calles de una ciudad. Pero, por ejemplo, y es por esto que a ustedes les justifica que la gráfica de la circunferencia la piensen como un lugar geométrico discreto, pero también quizá comentarles a ellos que en general y bajo otras circunstancias, no necesariamente las de el contexto de una urbe, sino que en el espacio físico, como se estudia por los investigadores de esta disciplina, comentarles que quizá bajo otras circunstancias no habría motivo para pensar en la discrecionalidad del lugar geométrico y que podrían considerar el caso, aún siguiendo con la métrica de Minkowski, pensando en que sí tienen una curva cerrada continua, que sería como una especie de rombo, porque en cualquier punto podríamos aplicar el cálculo de la distancia con la métrica de Minkowski. Solamente que lo que justifica el hecho de que tenga cierta discrecionalidad, pues es que fue la motivación que usted también propuso en el diseño de la actividad, que estamos pensando en el entrecruce de calles, pero ya en un espacio abierto y trabajando con la métrica, pues podemos pensar en el caso continuo. Digo, nada más como una propuesta o para ponerles a ellos a consideración de que no piensen que pues todo el tiempo vamos a estar pensando que hay obstáculos que nos impiden acceder a un punto del espacio, aun cuando estemos usando esta métrica. Simplemente es eso, no sé cómo lo quiera tomar, pero es como una sugerencia, ¿no? No, sí, sí, le agradezco mucho, es una muy buena observación y de hecho, no sé si estén contemplando otro archivo que acabo de abrir o... Sí, sí lo vemos, sí lo vemos. Sí Sí. se ve. Ah, ya, esta es la solución que yo subo al aula virtual para que los chicos entonces comparen sus respuestas con mi propuesta de solución. Y precisamente se abre un foro de discusión que le comentaba ya al maestro Roberto, por alguna razón están desaprovechados. Los chicos se niegan a participar en esos foros. Yo les digo, comparen su solución con la propuesta del profesor, vean entonces por qué no tienen el punto completo en la pregunta 5, por ejemplo, tienen de 10 puntos, tienen 8 nada más. Y pues yo esperaría una discusión acerca de por qué esta es la respuesta, por qué no son puntitos. Y entonces recalcar que se mencionó como sugerencia en la pregunta 5. Recordar que la cáscara de la sandía es continua, no es discreta. Por tanto, mi cuchillo mágico de Euclides va con un corte a sacar esta forma, la cáscara de la sandía y la pulpa. Pero con el cuchillo de Minkowski va a sacar esta otra. Por alguna razón, los chicos se niegan a participar en los foros. Algunos incluso cuando los cuestiona en la sesión Zoom, por alguna razón se desaparecen. Yo hasta bromeo, creo que ya se fue a comer y no nos avisó porque de repente ya no está. No sé cuál sea su experiencia, me gustaría saber si soy yo o todos estamos viviendo algo similar. Bueno, Pero sí, a mí también me sucede cuando yo estoy explicando un tema que se quedan callados, pero yo también, yo no sé si también les pasa a ustedes, pero cuando yo estoy dando la clase hasta después, como me enfoco en los temas que yo voy explicando, pongo muy poca atención a las señales que da el sistema de que falla la conexión. Ya después me empecé a dar cuenta cuando no los oía bien, yo erróneamente atribuía a que eran errores del sistema, fallos del sistema que ellos tenían, que no se comunicaban conmigo. Ya después cuando ellos me lo comentaron, yo me di cuenta que no era que se quedaran callados, sino que no me oían porque mi sistema es el que tiene muchos problemas, mi servicio de conectividad es muy malo, muy deficiente, hasta que ya después que estuve interactuando con ellos, y es que sí están atentos, tratando de escuchar, pero pues se les dificulta mucho con estas interrupciones en la señal, pero a veces sí ocurre, como usted comenta, de que se aíslan o se desconectan o simulan que están allí, pero no están.
Pero sí, también es complicado trabajar en esta forma virtual a la distancia, ¿no? Sí, así es. Sí, le agradezco mucho sus comentarios, maestro. No, es con mucho respeto, es una sugerencia nada más, ¿no? Porque no vaya a ser que los muchachos luego piensen que el espacio medido con la métrica de Minkowski está asociado a objetos discretos, ¿no? Es muy enriquecedor la forma en que usted lo plantea, pero creo que también sería pertinente decirles, mira, si esto lo seguimos aplicando en cualquier punto, pensando que ya no tenemos el obstáculo de los edificios o de los objetos de una urbanidad, pues podemos acceder a todos ellos y todos cumplen que son de radio 4 medidos desde la métrica de Minkowski, ¿no? Así es, sí, excelente observación, muchas gracias. No, es con mucho respeto. Gracias por escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, maestro José, maestro Manuel. Tenemos tiempo para una pregunta más antes de pasar con los siguientes ponentes. ¿Alguien gusta hacer una pregunta? Por favor, maestro Rogelio. Buenas tardes, maestros. Buenas tardes. Maestro Manuel, excelente trabajo. Comparto la opinión del maestro Moisés. Y yo tengo algunas observaciones. Si puede presentar su primera exposición, donde pone el ejercicio de la elipse. Permítame porque... Ups. Oh, santos cielos, ahí está. Donde plantea el problema. Aquí. Ajá, ¿sería aquí? Sí, a ver, dice, construye el conjunto de todos los puntos cuya suma de distancias euclidianas desde los puntos fijos menos 4, 0 y 4, 0 hasta el origen es de 10. Me hace ruido eso de hasta el origen. ¿Cómo lo está pensando, maestro? Porque en realidad es los puntos, digamos, las distancias de esos puntos a los dos puntos fijos deben tomar esa suma 10. Cierto, sí, creo que hay un error en la redacción ahí, efectivamente. Sí, maestro. Ese es uno. Otro maestro, ¿se acuerda que comentó que los muchachos no entendían cuando les decía que dibujaran en el mismo plano? Ajá. Pienso que ahí en vez de decir en el mismo plano, porque los muchachos pueden pensar, bueno, pues estoy usando el sistema coordenado cartesiano para una gráfica y el mismo tipo de sistema para otra gráfica, etcétera. A lo mejor en ese sentido entendieron ellos mismo. Tal vez la sugerencia ahí sería decir, como usted lo mencionó al final, en un solo plano cartesiano, para que ellos entendiesen que solo en un plano deben construir las 4 gráficas. De acuerdo, muy bien. Pues he tomado nota, le agradezco mucho, maestro Rogelio. No, al contrario. Y una más. Cuando menciona el caso del trazo de las curvas con la cáscara de la sandía, menciona que debe ser un trazo continuo, porque la cáscara es continua. Ajá, sí. Sin embargo, en el caso de la métrica de Minkowski, cuando se hace el trazo continuo, se tienen entonces soluciones que no concuerdan con las calles en la suposición de que estas tienen, digamos, forman una cuadrícula, sino pueden formar calles en donde no se trata de cuadrículas, a lo mejor son rectángulos, digamos, las manzanas, por decirlo así, de las colonias, y por eso se tienen otros puntos. Pero si vamos a la gráfica, esa que usted presentaba en la exposición, la de su presentación donde da las soluciones. Esa está en otra parte, permítame. Entonces, está aquí. Es el por ejemplo, sí. Por ejemplo, ahí hay puntos en donde el recorrido no sería por las calles. Bueno, eso es mi interpretación, no sé si esté yo en lo cierto o no. Por eso es que los puntos deben ser, para el caso de que se trate de distancia 10 y que se esté transitando por las calles, pues debe ser un
un trazo discontinuo, ¿no? Así de puntos como los presentaron los muchachos. Sí, efectivamente. Ya cuando es un trazo continuo, se están suponiendo calles que no son de la misma, digamos, formando cuadros como se ve ahí en el sistema coordenado, sino a lo mejor son rectángulos. Aquí no lo mencioné, pero en la pasada presentación sí decía que había que tomar un caso ideal. Vamos a suponer que todas las manzanas son cuadrados exactos, para efectos de simplicidad, porque efectivamente se podría tomar el caso donde tuviésemos manzanas rectangulares. Ajá, sí, y por eso me vino la idea cuando usted presentó esto que se me hizo muy interesante, es qué pasaría si, por ejemplo, las calles no tuvieran las mismas medidas, unas fueran más largas, otras más anchas, etcétera. ¿Cómo se vería la construcción con Minkowski? O sea, suena interesante, ¿no? Esto, sí, generalizarlo para otras situaciones diferentes que no fueran una cuadrícula, digamos, la forma del trazado de las calles. De hecho, ese tema que usted menciona, sin necesidad de ir a Minkowski, en el espacio euclidiano, al menos yo lo manejaba en mis cursos de física, porque a veces manejar los ejes homogéneos, por ejemplo, que esto mida 1 y esto 1 también, esto le llamamos ejes homogéneos, que esto mida 1 y esto otro en la vertical mida 10. Por tanto, una parábola que puede estar muy abierta o se va a cerrar o se abre aún más, dependiendo de la modificación que haga, porque también se puede hacer al revés, que esto siga midiendo 1 en la vertical y que ahora mida 10 en la horizontal. Y cuando trabajamos con ejes inhomogéneos, la gráfica que está asociada al fenómeno cambia y entonces podemos comprender mejor el fenómeno tras la utilización de los ejes inhomogéneos. Exacto, y comprendo que esta situación para alumnos de cuarto pues no debe de extenderse a mucho o demasiado porque la comprensión no sería tan adecuada por el nivel de, digamos, de entendimiento que tienen los muchachos en cuarto año. Así es. Pero muchas gracias, excelente presentación, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias. Bueno, pues agradecemos muchísimo la participación del maestro Manuel Olivares. Agradecemos mucho a quien tuvo preguntas para él. Y damos paso a la presentación de la maestra Miriam Cáceres y América Serrano.